Es estudiante del último año de medicina de la IUCS, Héctor A. Barceló, ayudante de la Cátedra de Salud Mental, coordinadora de investigación en sífilis en embarazadas y neonatos, embajadora del grupo CTO en Argentina, colaboradora de Budox y docente en Academia Harper, quien nos expondrá sobre la pancreatitis aguda y crónica y los tumores pancreáticos específicamente. Dejo el tiempo con ella. Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, prendo un ratito la cámara y después la apago para tener mejor internet. Les agradezco que estén acá, que puedan estar escuchando la charla y bueno, espero que les sea productiva y que la disfruten. Cualquier duda que tengan me la pueden hacer llegar ahora o en mi Instagram personal, en mi Instagram de @medcams. Y si quieren sacar fotos de la charla y etiquetarme, yo después subo todo lo que ustedes compartan, ¿sí? Bueno, espero que lo disfruten y ahí empiezo a compartir pantalla. Ustedes me dicen si lo ven. Sí, sí se logra ver. Bueno, vamos a empezar por lo básico, que es la anatomía del páncreas. Como bien dice acá, el páncreas es una glándula que se va a ubicar en el abdomen, ¿sí? Que va a estar de manera transversal y en sentido anterior a los grandes vasos prevertebrales y al riñón izquierdo. ¿Sí? Entonces se va a localizar principalmente en la parte posterior y paralela del estómago. Y bueno, por motivos de aprendizaje del día de hoy, vamos a apreciar la siguiente imagen en la cual se va a ver mucho mejor el páncreas, ¿sí? Acá vemos el páncreas, ¿sí? Hígado y duodeno. Es un órgano glandular que va a poseer 3 partes principales, ¿sí? Que va a ser la cabeza, el cuerpo y la cola. El páncreas va a tener un conducto, que es el que vemos acá. No sé si logran ver el cursor, pero es el conducto pancreático, o también algunos lo denominan el conducto de Wilson, ¿sí? Ese conducto pancreático, conjuntamente con el conducto del colédoco, que viene a partir de acá del conducto cístico ya, y la vesícula biliar, se unen y van a formar lo que es la ampolla de Vater en este lugar. Y van a desembocar, en la estructura que se denomina esfínter de Oddi, ¿sí? Que es bastante conocida, más si cursaron ya anatomía, y este va a permitir el paso o no de sustancias sintetizadas por el páncreas. Y así como puede dejar pasar sustancias, también puede evitar pasar esas sustancias. ¿A dónde van a pasar? A esta parte que es la segunda porción del duodeno. Dentro de la fisiología del páncreas, siempre cuando estudiamos algo tenemos que preguntar, en especial cuando estudiamos órganos, tenemos que preguntar cómo funcionan esos órganos, ¿sí? En este caso, el páncreas va a tener 2 funciones. Una va a ser exócrina y la otra va a ser endocrina. La función endocrina se refiere a la secreción de insulina, glucagón y de somatostatina, las cuales nos van a ayudar a regular los azúcares corporales y la glucosa dentro de nuestro organismo, ¿sí? Esto es súper importante. Ahora, la función exócrina se va a dar gracias a la elaboración que produce el páncreas de lo que sería el jugo pancreático. Ese jugo pancreático va a secretar también enzimas digestivas que se van a vertir en el intestino, en la segunda parte del duodeno que habíamos visto hoy, ¿sí? Y eso lo que va a hacer es facilitar la digestión. Entonces, como dijimos, tiene 2 funciones, una endocrina y una exócrina.
Bueno, entonces, ¿cómo va a cumplir esas dos funciones el páncreas? Sí, tenemos que saber, ahora vamos a pasar a la parte histológica, por decirlo de alguna manera, que es saber qué células o qué tipos de células tiene el páncreas, ¿sí? Por un lado vamos a tener las células acinares o acinos pancreáticos y a los islotes de Langerhans o a las células de Langerhans. Estos, ¿cómo van a estar distribuidos? Para que nos demos una idea, van a estar distribuidas alrededor de todo el páncreas. No es que van a estar acumuladas en un solo lugar, sino que van a estar distribuidas por todos lados. Y, bueno, estas células de Langerhans son las que son las más importantes dentro del páncreas. Los acinos pancreáticos también van a dar otros dos tipos de células que se denominan las células epiteliales o de los conductillos, y esas van a revestir estos conductos que vemos acá. Espero que puedan ver mi cursor. Son estos conductillos las que van a recubrir. Entonces los acinos pancreáticos se van a encargar principalmente de secretar enzimas digestivas dentro del organismo. Las células epiteliales de los conductos se van a encargar de secretar los iones de bicarbonato y también lo que hacen es secretar agua. ¿Y para qué nos puede llevar a servir esto? O sea, que secrete agua y sodio. En este caso va a servir para equilibrar la acidificación que tiene el bolo alimenticio, ¿sí? Vamos a pasar a la siguiente imagen, así van a entender mejor. Bueno, como vemos acá, la persona come, pasa el bolo alimenticio, ¿sí? Esófago, estómago y acá, al duodeno. Y acá en el duodeno se van a liberar todo lo que dijimos hoy, ¿sí? El agua, el bicarbonato, y eso va a servir para acidificar, porque acuérdense que en la parte del estómago, acá viene muy ácido los líquidos que tenemos acá dentro del estómago. ¿Sí? Entonces una forma de equilibrar eso es liberando ácido clorhídrico o el bicarbonato. Ahora, vamos acá, a los islotes de Langerhans, ¿sí? En los islotes de Langerhans van a cumplir una función importante que es la de secretar insulina, glucagón y la somatostatina. Hay que acordarnos, no lo puse acá, pero hay que acordarnos que la somatostatina lo que va a hacer es regular todo lo que sea tanto la secreción de insulina como de glucagón, es por decirlo de alguna forma, es la intermediaria. Entonces vamos a ver que tanto la función endocrina como la función exócrina van a ser súper importantes para nuestro organismo. En este caso, la función que a nosotros nos va a interesar para comprender la patología de lo que es la pancreatitis aguda es la función exócrina. Entonces, ¿qué es lo que nos va a interesar de acá? Van a ser los acinos pancreáticos y las células epiteliales. Estas dos van a producir la secreción de enzimas digestivas. Bueno, como dijimos, los acinos pancreáticos se encargan de secretar las enzimas digestivas. ¿Y qué van a hacer esas enzimas digestivas? Esas enzimas digestivas son las que nos van a ayudar a degradar diferentes tipos de alimentos, ¿sí? Todo lo que nosotros ingeramos que entre en nuestro organismo, ellas la van a degradar, ¿sí? En esto tenemos, van a degradarlos en proteínas, en carbohidratos, en grasas, ¿sí? Entonces vamos a tener tres
tipos de enzimas que van a ser importantes en este caso, que serían las proteasas, las amilasas y las lipasas. ¿Sí? Por ahí lo que deberíamos saber de la parte de bioquímica es que estas enzimas no deben ser liberadas en su forma activa. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Que dentro del páncreas no pueden estar activas estas enzimas. ¿Por qué? Porque si se llegasen a activar estas proteasas o estas lipasas, van a producir un gran daño en el parénquima pancreático. O sea que van a llegar a degradar todo, inclusive hasta el mismo páncreas pueden llegar a degradarlos. Entonces, para evitar que esas enzimas se muevan solas y en forma activa, tenemos otro tipo de enzimas que son enzimas controladoras, ¿sí? Que van a inhibir, por ejemplo, vamos a tener la tripsina, que esa va a evitar que actúe dentro, o sea, que las otras enzimas actúen dentro del páncreas, ¿sí? Esto es un poco más molecular, más bioquímico. Vamos a pasar al siguiente cuadro. Vamos a tener acá las enzimas, la ubicación y la función, ¿sí? Que es un poco más de lo que estuvimos hablando, que eso, por ahí si le quieren hacer un screenshot o sacarle una foto, este cuadro está bueno para saber qué hace cada enzima. Entonces, vamos al tema del día de hoy, que es pancreatitis. No sé si por ahí dentro de lo que es anatomía, bioquímica o histología tienen alguna duda. Si no, seguimos. Bueno, entonces, ¿qué es la pancreatitis? Por ahí es un tema muy escuchado y por ahí se nos hace muy difícil a nosotros entenderlo, pero es un poco más sencillo de lo que creemos. ¿Sí? La pancreatitis es una inflamación del páncreas, como dice acá en el Power. Y esto va a ocurrir cuando las enzimas digestivas comienzan a digerir el páncreas, que es lo que estuvimos hablando hace un ratito, ¿sí? Esa pancreatitis la vamos a dividir en aguda y en crónica. La aguda, como vemos ahí, consiste en lo que es la inflamación de la glándula pancreática. La aguda, si bien es algo que tenemos que actuar rápido, tenemos que saber que suele ser leve, pero en 1/3 de los casos tiene una evolución que es tórpida, que es muy mala, ¿sí? Y entonces va a tener unas complicaciones locales y puede llegar a tener complicaciones sistémicas. Y después tenemos a la pancreatitis crónica, que es un proceso inflamatorio, como dice su nombre, es crónico, y eso va a conducir al desarrollo de lesiones dentro del páncreas. Pero como es crónico y el páncreas trata de seguir adelante, lo que va a hacer es, cuando se recupera, tiene lesiones fibróticas, ¿sí? Se va a empezar a fibrosar. Entonces, por más que se vaya recuperando, va a ir perdiendo de manera progresiva la función exócrina y la función endocrina que tiene el páncreas, ¿sí? Por ahí no es tan grave o no es tan agudo, pero puede llegar a tener sus complicaciones. Bueno, entonces, vamos a empezar con lo que es pancreatitis aguda. Como dijimos, es la hinchazón o inflamación súbita del páncreas, ¿sí? ¿Por qué se va a dar esto? Puede ser lo más... Acá puse las 3 causas más frecuentes por las que tenemos una pancreatitis aguda, y es por litiasis biliar, por personas que son alcohólicas de larga data, y también puede ser por causa idiopática. Acuérdense también, no lo puse acá, pero acuérdense que acá en los alcohólicos, aparte de tener pancreatitis, van a tener una hepatitis también, sí, va a tener una
una mayor complicación. La persona puede ser un cirrótico, que esté mal controlado o que directamente haya abandonado su tratamiento, ¿sí? Y en la causa idiopática puede ser desde un virus hasta, por ejemplo, no sé, de causa medicamentosa, ¿sí? Hay muchos fármacos que por ahí tenemos que tener cuidado en lo que le administramos a nuestros pacientes porque pueden llegar a producirle alguna lesión, ya sea a nivel hepático, pancreático. Tenemos que mirar siempre los efectos adversos de los fármacos, ¿sí? Bueno, la pancreatitis aguda se va a dividir en dos tipos. Uno es la intersticial y otra es la necrosante o necrotizante, ¿sí? Dentro de la intersticial tenemos que saber que es la más frecuente, ¿sí? Es el 80% de los casos y va a tener una mortalidad menor. En cambio, la necrotizante, estamos hablando de que el páncreas se va a necrotizar todo, va a estar degradándose. Entonces ahí la mortalidad va a aumentar entre un 30 y un 50%. Bueno, la etiología, lo que le estuve diciendo hasta recién, que era por litiasis biliar, por alcoholismo y de causa idiopática. Bueno, para que sepan por ahí, en lo que es Latinoamérica en general, la pancreatitis que más se va a dar es la alcohólica. Están ahí mano a mano la que es la litiasis biliar y la pancreatitis por causa alcohólica. ¿Sí? Bueno, vamos a ver otras causas de pancreatitis. Acá tenemos la tóxico-metabólica. La primera causa es el alcohol, pero también tenemos que puede ser por hipertrigliceridemia, hipercalcemia, por fármacos, por ahí las personas que viven en el campo, que se intoxican con órganos fosforados por sustancias tóxicas, ¿sí? Y en algunos casos, pero no es tan común, puede ser por veneno de escorpión o de araña, ¿sí? Inclusive de víboras también se han registrado algunos casos, pero no es tan común. Después tenemos las causas mecánicas, que esas sí tenemos que ver, son por una litiasis biliar, por una microlitiasis, por barro biliar. Puede que el páncreas, ¿sí? La persona no haya nacido con el páncreas como todo el mundo por lo general nace, sino que tenga un páncreas divisum, un páncreas anular, que hayan divertículos duodenales, duplicación duodenal, un quiste en el colédoco, que haya un trauma, ¿sí? Los traumas generalmente se dan por accidentes, ¿sí? Lo que va a causar que haya o sea, que sea bastante grave el tema de que el páncreas se rompe y se liberan las enzimas sin la tripsina, ¿sí? Se liberan directamente. Y es por eso que es tan grave el tema del páncreas, tema de trauma. En las enfermedades genéticas, bueno, familiares y esporádicas, y las misceláneas, bueno, acá tenemos 1 millón. Acá hay unas cuantas nomás, pero hay muchas más causas. Por ahí las más comunes son las vasculitis, embolismos, enfermedad celíaca, si no están bien controlados, hepatitis autoinmune, hepatitis por cirrosis, o por causas parasitarias como por ejemplo las caries. Bueno, acá vemos un poco lo que es una imagen de lo que es la pancreatitis necrotizante. Vemos cómo acá en la tercera imagen las enzimas digestivas se liberan al páncreas. ¿Y eso qué es lo que hace? Que las toxinas
hagan que se necrose todo lo que sean las células pancreáticas. Y por eso es que la necrotizante por ahí es mucho más grave que la pancreatitis aguda intersticial, ¿sí? Bueno, ¿qué clínica va a tener la pancreatitis aguda? El dolor va a ser súper intenso. El paciente no va a aguantar estar en la guardia, no va a llegar a la guardia y no va a poder estar sentado, va a querer que lo atiendan ya, es un dolor muy particular, ¿sí? Va a ser, el dolor a nivel epigástrico. Ustedes van a ver que el paciente se va a tocar en la zona epigástrica, se va a estar atajando, por lo general con las dos manos se atajan, como queriendo, no sé, taparse el páncreas, por decirlo de alguna forma, ¿sí? Y ese dolor se va a irradiar en forma de cinturón hacia la espalda. Ese dolor, como es tan fuerte, va a estar acompañado de náuseas y vómitos. El paciente no va a estar sentado, tranquilo, esperándoles, va a estar inquieto, sí va a tener una postura antálgica, sí, se va como a encorvar en sí mismo, un poco parecido, pero un poco más a lo que tengo ahí como en la imagen. La piel es muy característica porque va a estar sudando muchísimo y va a estar muy caliente, suelen tener temperaturas muy altas. Y algunos casos puede presentar ictericia. Obviamente, vamos a tener que el paciente, al estar con fiebre, ¿sí? Con dolor, va a estar hipotenso, va a estar taquicárdico, taquimnéico, va a estar deshidratado, su estado de conciencia puede llegar a estar alterado dependiendo también las horas que pasaron desde que empezó la pancreatitis aguda. Si le pedimos que se acueste boca arriba, vamos a ver, o estando parado, también vamos a ver que el abdomen va a estar distendido. Si le podemos palpar, porque si bien en semiología aprendemos que hay que palpar el abdomen del paciente, es tanto el dolor que tiene que muchas veces no se deja palpar. Si se deja palpar, vamos a ver que obviamente va a tener dolor a la palpación, va a tener defensa, va a estar rígido ese abdomen. Si podemos escuchar con un estetoscopio, los ruidos hidroaéreos van a estar disminuidos y en algunos casos, por lo general en la pancreatitis necrohemorrágica o en pancreatitis que son muy avanzadas ya en los signos y en la sintomatología y en la cantidad de horas, vamos a ver que puede aparecer lo que es el signo de Cullen y el signo de Gray, ¿sí? No es patognomónico de la pancreatitis, porque también después, si algún día podemos dar alguna charla sobre ginecología, vamos a ver que también suelen aparecer, pero es muy raro el signo de Cullen y el de Turner, ¿sí? Después vamos a tener otros signos que también ya son un poco más raros todavía, que son el signo de Fox, que es en la región inguinal, y el de Bryant, que es en el escroto, ¿sí? Entonces va a ver principalmente, bueno, en los hombres. Pero ya les digo, es muy difícil de ver, eso ya el paciente tiene que haber evolucionado de una manera muy tórpida para poder ver estos últimos 4 signos. Por ahí los que más se suelen ver son el de Cullen y el de Gray, pero hay que hacer diagnósticos diferenciales también. Bueno, y acá les muestro lo que les estaba diciendo recién, el signo de Cullen, ¿sí? Vamos a ver que va a tener sangre, ¿sí? Porque acuérdense que el páncreas ya va a estar degradándose, entonces va a haber sangre, va a estar perdiendo sangre en nuestro paciente. Podemos encontrar la equimosis periumbilical, ¿sí? Esto es el signo de Cullen. Esto es el signo de Turner o Gray Turner, que es vamos a ver en la región lumbar y en los falancos. Bueno, acá vemos, esto es la pierna del paciente, ¿sí?
En el signo de Fox vemos acá los costados, todo en esta región, y podemos llegar a ver acá un poquito más arriba todo lo que sea hematomas. Y el signo de Bryant, que es patognomónico en los hombres, vamos a ver que va a tener hematomas o equimosis en la parte del escroto. ¿Sí? Pero como les dije, siempre hay que hacer diagnóstico diferencial. Por ejemplo, en este caso, acá nos dice la imagen que podemos hacer diagnóstico diferencial con aneurisma de aorta, ¿sí? Cuando tenemos un aneurisma disecante de aorta, o cuando tenemos una lesión hepática, ¿sí? Y en el caso de las mujeres, puede ser, por ejemplo, hay muchas causas, pero no sé, por ejemplo, por un embarazo ectópico. Bueno, y acá vamos a ver, para que se acuerden, porque esto suelen preguntar los docentes, el signo de Turner y el signo de Cullen, ¿sí? El de Cullen, acuérdense que es la letra C, entonces rodea el ombligo. No sé si les sirven mucho las mnemotecnias, pero... Y el signo de Turner es acá en los flancos y en la parte un poco más posterior, ¿sí? Esto es el de Turner. Bueno, en la anamnesis, ¿sí? Súper importante. Siempre le tenemos que preguntar al paciente, en la medida que ustedes puedan hablar con él, si no hablan con algún familiar, ¿sí? ¿Dónde empezó el dolor? Por lo general les dice dolor epigástrico, ¿sí? Le duele acá en la boca del estómago, ¿sí? Y el comienzo, eso es algo muy particular de la pancreatitis, el comienzo es súbito. En muchos casos es después de haber consumido alcohol, pueden tener enfermedades biliares previas, ¿sí? O enfermedades pancreáticas. Puede ser que dentro de la familia ya haya personas que tengan hiperlipidemias, que tengan cirugías previas, ¿sí? Que usen ciertos medicamentos o que tengan alguna comorbilidad, como por ejemplo una insuficiencia hepática, una insuficiencia renal, cáncer o estadios de inmunosupresión ya, ¿sí? En el examen físico, como les dije hoy, siempre dependiendo de la cantidad de tiempo que pasó, vamos a detectar que el paciente tiene ictericia, tiene distensión abdominal. Bueno, ¿cómo están los ruidos hidroaéreos? Les dije hoy ya, están disminuidos. ¿Sí? Podemos evaluar signos de hipovolemia, de hipotensión, ¿sí? Falla respiratoria, coagulación intravascular diseminada, ¿sí? Todos estos estudios le tenemos que hacer sí o sí al paciente cuando lo ingresamos. Obviamente le tomamos la temperatura, va a tener fiebre de más de 38 grados, 39, va a estar súper hipotenso, ¿sí? Más si es una pancreatitis necrohemorrágica, va a estar mucho más hipotenso, va a estar taquicárdico. ¿Por qué? Porque va a querer compensar su corazón la sangre que no puede repartir a todo el organismo. Va a estar oligúrico, taquipneico. Podemos llegar a escuchar, no siempre se escucha, pero podemos llegar a escuchar rales crepitantes si tiene un derrame pleural. Podemos encontrar petequias, sangrados espontáneos, hasta signos de encefalopatía. Y bueno, la pregunta del millón, ¿es necesario hacerle un tacto rectal al paciente? Si alguien se anima a abrir su micrófono, los escucho. A ver qué piensan. Sin miedo, acá estamos para aprender todos. Yo creo que tal vez no, al ser una emergencia. Y sí, o sea, se supone en los libros de semio, en algunos libros de semio, no en todos, dicen que podemos llegar a hacer un tacto rectal, pero como vos decís, es una emergencia, entonces vos no vas a estar haciéndole eso a tu paciente. Primordial, expandirlo porque está hipovolémico, ¿sí? Entonces hay que reponer la volemia del paciente, hay que ver
cómo está su coagulación, ¿sí? Hay que hacer muchas cosas, no vamos a estar haciéndole tacto rectal, pero tienen que saber que en ciertos libros, más en los libros de antes, aparece que al paciente en el examen físico para la pancreatitis aguda hay que hacerle tacto rectal. Pero hoy en día no es de hacerse eso, no es una práctica común y cotidiana. Bueno, en el laboratorio, cuando pedimos el laboratorio, tenemos que pedir para controlar la amilasa, la lipasa, un hepatograma, la creatinina sérica, el ionograma sérico, ¿sí? El ionograma por ahí es importante para saber cómo lo expandimos al paciente, si por ahí necesita más bicarbonato, si necesita más glucosa, qué es lo que necesita, ¿sí? El hematocrito, cómo está, con eso vamos a saber cuánta sangre perdió, cómo está la glucemia, si está alta, si está baja, la calcemia, el recuento de leucocitos, ¿sí? Para saber si por ahí no tiene algún tipo de infección. Obviamente tenemos que saber cómo están los gases arteriales, porque nuestro paciente va a estar internado, entonces nosotros tenemos que saber cuánto oxígeno le vamos a dar, por ejemplo, si es que necesita oxígeno. Tienen que saber que no a todos los pacientes internados se les suministra oxígeno, solo a los que necesitan, ¿sí? Y bueno, un coagulograma para ver más que nada la coagulación intravascular diseminada, ¿sí? Si tiene o no, y cómo está su coagulación en sí, el tiempo de Quick, la KPTT, todo eso hay que pedir para ver cómo está nuestro paciente. El tiempo de coagulación lo hacemos ahí en el momento, ¿sí? Le sacamos la sangre, tenemos un tubito, y ahí vamos, en el tubito ponemos la sangre, y cada 1 minuto vamos moviendo a ver si esa sangre ya se coaguló o no. El tiempo de corte es entre 7 y 10 minutos, sería lo ideal, pero ahí hay que ver si se coagula antes o hay que anticoagularlo, y si se coagula después, no hay que anticoagularlo al paciente. Bueno, otros exámenes que podemos hacer, por ahí para hacer diagnóstico diferencial también, es un electrocardiograma, una RX de abdomen, ¿sí? Y también si tienen la posibilidad de pedir una RX de tórax, también es bueno pedirla, ¿sí? Y después estas letras acá súper raras es colangio pancreato retrógrado endoscopía, y después tenemos la ecografía endoscópica, me comí ahí una letra, recién me estoy dando cuenta, la ecografía endoscópica, y manometría biliar con la colangio, con pancreato retrógrado endoscopía, ¿sí? Eso ya por ahí si encontramos algún cálculo dentro de los conductos, podemos hacer una colangio pancreato retrógrado endoscopía, o CPRE. No sé cómo lo dicen en sus países, si le dicen CPRE o si le dicen colangio pancreato. Bueno, ¿cómo vamos a diagnosticar? ¿Sí? Mandamos a hacer el laboratorio acá al paciente, le hicimos los exámenes, ¿sí? ¿Qué tenemos que hacer ahora? Tenemos que mirar la amilasa y la lipasa, ¿sí? 2 segunditos, chicos, le abro la puerta a mi perro. Perdón. Bueno, le estaba diciendo, nos llegó el laboratorio, nosotros lo que miramos es la amilasa y la lipasa, ¿sí? Si están aumentadas. Tenemos que ver que estén aumentadas 3 veces su valor normal. Eso es así como algo que nosotros tenemos que saber sí o sí. Así como tenemos que saber la tensión arterial normal, tenemos que saber que si encontramos la amilasa o la lipasa o la lipasa pancreática aumentada 3 veces más de lo normal, es porque hay algo en el páncreas que no está funcionando, ¿sí? El segundo criterio es el dolor abdominal típico, ¿sí? Dolor en el epigastrio. Como les dije, el paciente va a venir tocándose la panza y va a estar
inquieto, no se va a mover, no se va a parar de mover, ¿sí? Y por último, ¿sí? Tenemos que tener una prueba de imagen con datos compatibles de una pancreatitis aguda, ¿sí? Entonces siempre tenemos que mirar que tengamos por ejemplo, una ecografía de páncreas, ¿sí? Bueno, estos son los 3 criterios, que al menos 2 de estos tiene que tener el paciente para que nosotros digamos, sí, es una pancreatitis aguda, ¿sí? Bueno, ¿qué vamos a hacer una vez que diagnosticamos a la pancreatitis aguda? Vamos a mirar los criterios de gravedad. Igual esto se hace todo así rápido en el momento, no es que uno hace un paso, otro paso, ¿sí? Hay varios criterios de gravedad, ¿sí? Que esto después en la facu o en la universidad le van a pedir que sepan, ¿sí? Que son los criterios de Ranson, el Apache 2, los criterios radiológicos de Baltasar, y bueno, es muy raro que encuentren los criterios de Glasgow, pero sepan que existen, ¿sí? Dentro de los criterios de Ranson tenemos por ahí que son los que más se usan. Son los que se van a usar, que van a ser dentro del momento en el que el paciente ingresó y a las 48 horas. En el momento que ingresó el paciente, tenemos que ver si es un paciente que es mayor de 55 años, si tiene leucocitos más de 16.000, hiperglucemia más de 200 miligramos por decilitro. La hiperglucemia es en el momento. No tienen que esperar a que haga ayuno ni nada por el estilo, ¿sí? La LDH más de 350 unidades internacionales por litro y la GOT más de 250 unidades internacionales. Después, a las 48 horas de que empezó la pancreatitis aguda, ¿sí? La pancreatitis, vamos a decir, ¿sí? Vamos a encontrar que el hematocrito va a estar disminuido más del 10%. Va a tener un secuestro del volumen. ¿Qué quiere decir eso? Que el líquido corporal se va a ir, en algún lado va a estar, ¿sí? Eso es el secuestro de volumen, ¿sí? Puede ser por un tercer espacio, puede ser porque se rompió algo y está perdiendo sangre, por ejemplo, en este caso, por algún lado, ¿sí? Va a ser mayor a 6 litros. Déficit de bases, ¿sí? Vamos a medir el bicarbonato, ¿sí? Va a estar más de 4 miliequivalentes por litro. El calcio, más de 8 miligramos por decilitro. La presión de oxígeno va a estar, perdón, el calcio menos de 8 miligramos. La presión de oxígeno menos de 60 milímetros de mercurio, o sea, el paciente sí o sí necesita que esté con asistencia respiratoria, y va a estar aumentado el BUN en más de 5 miligramos por decilitro. ¿Para qué sirven los criterios Ranson? Sirven para que nosotros podamos ver el riesgo que va a tener el paciente de desarrollar una pancreatitis aguda que sea grave, ¿sí? Y la morbimortalidad, ¿sí? ¿Cuántas posibilidades de que muera nuestro paciente? Bueno, esto vamos a ver la clasificación de la gravedad que más se utiliza en la actualidad es la de Atlanta, ¿sí? Esta clasificación de Atlanta fue hecha en 2013 y la cual va a definir a la pancreatitis aguda en moderada, moderada severa y severa, ¿sí? Es mucho más fácil de clasificar con esto porque se van a acordar de manera más fácil de esto, moderado, severo o moderadamente severa o severa. Dentro de lo que es la pancreatitis aguda moderada, podemos encontrar sin falla orgánica, ¿sí? O sea, el paciente todavía responde, ¿sí? Sin complicaciones locales o sistémicas. En la pancreatitis aguda moderada o severa ya hay una
falla orgánica que puede resolver dentro de las 48 horas o complicaciones que ya sean locales o sistémicas, pero sin falla orgánica persistente, ¿sí? Y en la pancreatitis aguda severa ya hay una falla orgánica persistente, ¿sí? Bueno, acá seguimos con el score de Apache, que después si ustedes quieren después lo miran, porque si no vamos a terminar muy tarde. Este es el de Ranson y el de Glasgow. Fíjense que la escala de Ranson y la de Glasgow tienen cosas medias similares, solo que en la de Glasgow le agregan urea, presión arterial de oxígeno, calcio y albúmina. Eso es la única diferencia. O sea, Glasgow vemos que el paciente sea mayor de 55 años, que los glóbulos blancos sean mayor de 15.000, que la glucosa sea más de 10 milimol por litro, o le pueden decir glucosa mayor de 200 miligramos por decilitro. La LDH mayor a 600, la GPT más de 100 unidades internacionales, y ahí urea más de 16 milimol, presión arterial de oxígeno menos de 60, calcio menos de 2, y la albúmina menos de 3,2 gramos por ciento. Ustedes acuérdense siempre que en cada criterio van a diferir algunos porcentajes, pero tienen que saber más o menos los criterios que se usan para poder detectar las enfermedades y decir, bueno, ¿es esto o es aquello? El tratamiento para la pancreatitis, ¿sí? Todo paciente con sospecha clínica debe internarse. ¿Por qué? Porque si nosotros nos lo internamos y le decimos, sí, tomate un ibuprofeno, tomate un Alical o no sé, algo para que pase tu dolor gástrico y andate a la casa, puede venir después el paciente con una pancreatitis necrotizante por culpa nuestra, de que nosotros no lo tratamos como correspondía, o directamente el paciente, si se descompensa mucho, no llega a la guardia, o no llega al hospital, o no llega a donde sea que lo tengamos que atender, y muere, ¿sí? Entonces, sí o sí, si sospechamos de una pancreatitis, sí o sí tenemos que internar a nuestro paciente. Bueno, acá habla un poco en el tratamiento sobre los puntajes de Ranson, que son estos que vimos recién acá, ¿sí? Dependiendo si está el ingreso, las 48 horas y todo eso, ¿sí? De 0 a 2, la internación va a ser de 7 a 14 días en sala. Pero si ahora nuestro paciente tiene entre 3 y 5 puntos, la internación, fíjense la diferencia, chicos, va a ser de 40 a 65 días en terapia intensiva. ¿Sí? Es más severo el tratamiento. Bueno, vamos a darle plan de rehidratación parenteral a todos los pacientes, porque nosotros nos acordamos que nuestro paciente vino hipotenso, ¿sí? Taquicárdico y con el ritmo diurético disminuido. ¿Eso qué quiere decir? Que nuestro paciente, entre comillas, está deshidratado, puede estar perdiendo sangre y también estar con ritmo diurético disminuido o oligúrico, ¿sí? Siempre hay que rehidratarlo o expandirlo de manera parenteral. En estos casos siempre se ponen dos vías, ¿sí? Una vía va a ser una vía directa, puede ser en la subclavia, y una vía en el pliegue, en el pliegue del codo, o sea, un poquito más arriba del pliegue del codo, o en donde podamos poner la otra vía para poder expandirlo al paciente. Pero sí o sí una tiene que ser en la subclavia, para poder expandirlo de manera más rápida y que esa taquicardia, esa frecuencia cardíaca y la frecuencia respiratoria se normalicen, ¿sí? Hay que monitorear esa tensión arterial, ¿sí? Para ver si nuestro paciente está siendo bien perfundido, ¿sí? La frecuencia cardíaca, respiratoria, el ritmo diurético y el equilibrio hídrico, ¿sí? El ritmo diurético, el equilibrio hídrico, ¿qué quiere decir? Si el paciente orina o no orina, ¿sí? Para eso nosotros vamos a tener la bolsita de recolección ahí,
O en algunos casos se puede usar el papagayo para ver, no sé si en sus países se dice papagayo al tubo donde se recolecta la orina para que el paciente pueda orinar. No sé, ¿me quieren contar cómo se dice en sus países? Creo que también se le menciona así, sí lo escuché con algún docente. ¿Sí? Si no, les busco una imagen en internet que es un papagayo. A ver, ¿cómo es esto acá? No sé si están viendo las imágenes. Esto es un papagayo. Con esto se recolecta la orina y con esto nosotros después medimos, a ver. Díganme que si lo están viendo. Sí se ve. ¿Sí? Gracias. Bueno, con esto ustedes recolectan después la orina y van a ver cuánto el paciente puede llegar a orinar o no. Bueno, donde quedé, administración de oxígeno para corregir la hipoxia, ¿sí? La hipoxia, ¿por qué se da? En este caso se da porque el paciente va a estar con la va a estar respirando de manera muy rápida, ¿sí? Entonces no va a poder reponer el oxígeno en su organismo y va a estar acumulando de dióxido de carbono. A la vez eso va a hacer que pueda llegar a entrar en una acidosis metabólica, por ejemplo, el paciente, ¿sí? Todo esto a raíz de la respiración rápida. Entonces, hay que administrarle oxígeno para corregir esa hipoxia. Y en algunos casos le podemos dar asistencia respiratoria mecánica, ¿sí? Si el paciente tiene una insuficiencia respiratoria. Obviamente, como es algo gástrico, esto, nosotros a nuestro paciente le vamos a dar ayuno durante las primeras 48 horas, ¿sí? Vamos a darle por sonda nasogástrica, ¿sí? En especial si tiene un vómito persistente. Luego de las 48 horas, en la pancreatitis aguda, si el paciente tolera la comida, vamos a empezar primero con líquidos, después con papillas y por último le vamos a dar comidas un poco más pesadas, ¿sí? Y bueno, acá lo que dice lo último, último punto que dice nutrición parenteral o alimentación enteral temprana a yeyuno. Eso se indica solamente, o sea, va a ir directo al yeyuno la comida. Eso se indica solo en pacientes que están muy graves o que tienen, por ejemplo, una pancreatitis necrohemorrágica, ¿sí? Bueno, el tratamiento del dolor, esto es muy importante porque como le dije hoy al principio, el paciente viene súper dolorido. Y si le damos analgésicos leves, por ejemplo, no sé, le damos que tome un acetaminofén, una vallaspirina, no sé, lo que se imaginen que pueden tomar cualquier persona en su casa, no les va a servir, va a ser como un caramelo para ellos, no le va a pasar ni ahí el dolor, ¿sí? Hay que darle opioides, como la meperidina. Siempre la meperidina es intravenosa, siempre se da, porque es increíble el dolor que tiene este paciente. En estos pacientes no se puede dar morfina, porque si bien la morfina relaja todo, es re jodida la morfina con el esfínter de Oddi, no lo quiere, entonces en vez de relajarlo, lo que va a hacer es darle espasmos, ¿sí? Entonces el paciente, en vez de estar pasándole el dolor, le vamos a complicar el dolor, ¿sí? Entonces morfina no se le da al paciente, ¿sí? Otra cosa que hay que hacer siempre es monitorear y corregir los niveles de glucemia, ¿sí? En este caso, la mejor insulina, ¿sí?, que se le puede dar al paciente es la insulina cristalina. Se le puede dar intravenosa o se le puede dar subcutánea.
Si perdió mucho calcio, se le da gluconato de calcio al 10%, de 10 a 20 mililitros en 1 litro de solución fisiológica, de 4 a 6 horas. Y si necesita, también se le va a dar magnesio. El magnesio viene en ampollitas, ¿sí? Una ampolla de gluconato de magnesio con plan de hidratación parenteral. PHP es plan de hidratación parenteral. Si hay falla renal en nuestro paciente, tenemos que controlar los electrolitos y monitorear de manera más estricta todo lo que sean electrolitos, ¿sí? Bicarbonato, el pH, el magnesio, el calcio, el potasio, todo eso hay que controlar sí o sí, chicos, no se les puede pasar eso nunca, nunca, nunca. Y bueno, acá hay una controversia muy grande porque los de la vieja escuela todavía le siguen dando antibióticos a los pacientes como profilaxis. Pero, sí, en los convenios nuevos y todo se vio que es de buena práctica no darle antibióticos, ¿sí? No se da, salvo que el paciente tenga una infección, ahí sí le doy su antibiótico y el que necesite realmente, ¿sí? Por ejemplo, si tiene una pancreatitis necrohemorrágica, ¿sí? Ahí sí le doy un imipenem, ¿sí? Pero si no, no le doy antibióticos, ¿sí? Porque podemos hasta llegar a empeorar su cuadro. Por ejemplo, acá, el tratamiento antibiótico en la pancreatitis biliar asociada con colangitis, ¿sí? Pancreatitis biliar con una colangitis, o sea, nuestro paciente está re jodido, lo que le vamos a dar es ampicilina o cefalosporina de tercera generación, ¿sí? Pero ya les digo, solo si necesitan, si no, no se les da antibiótico. Por favor, eso acuérdense, porque los doctores de antes, ¿sí? Los que son un poco más viejitos ya, te dicen que a una pancreatitis sí hay que darle, y no hay que darle porque le podemos empeorar a nuestro pacientito. Y ya pasando a algo un poco más grave, ¿sí? Pasamos al tratamiento quirúrgico, ¿sí? Solo se da en lo que es la etapa aguda. Cuando le hacemos el tratamiento quirúrgico, cuando tenemos una pancreatitis necrotizante, ¿sí? Si encontramos un absceso pancreático, hacemos una ecografía, le encontramos un absceso pancreático, ya sea uni y multilocular. O podemos encontrar también dentro del mismo páncreas pseudoquistes. Esos pseudoquistes, después lo van a ver, algunos dan síntomas y otros no dan síntomas. Si dan síntomas y le hacemos un tratamiento que es el drenaje percutáneo y no mejora, se hace directamente la cirugía, ¿sí? En esos casos, pancreatitis necrohemorrágica, entonces, si tenemos abscesos pancreáticos o si tenemos pseudoquistes. En esos casos sí hacemos tratamiento quirúrgico. En recomendaciones del estilo de vida, ¿qué le vamos a recomendar a nuestro paciente? Si nuestro paciente es re difícil, pero le tenemos que aconsejar y tratar de que la familia lo acompañe. Si es alcohólico, dejar el alcohol, ¿sí? Que no siga tomando alcohol. Y si él dice, no tomo alcohol, pero vos sabés que un domingo se va a una fiesta y toma una cervecita, o toma un vino, toma no sé, creo que en Perú es el pisco, ¿no? ¿Sí? O un tequila, un mezcal, lo que sea que tenga alcohol. Bueno, no, tampoco, no hay que darle, nunca, nunca, nunca. Tiene que saber por qué, porque si no, de nuevo va a caer a la guardia descompuesto por una pancreatitis aguda. ¿Por qué? Porque tomó alcohol. ¿Sí? Si nuestro paciente tiene una litiasis en la vía biliar o en la vesícula, hay que hacerle colecistectomía, sí o sí. ¿Sí?
En individuos con hiperlipidemia se deben realizar dieta, ¿sí? Y tratamiento farmacológico. Hay que informar siempre al paciente qué es lo que tiene, ¿sí? No hay que decirle, no, mira, esto es re grave, y no decirle, mira, esto es porque vos tomás mucho alcohol, porque no tenés una dieta buena, ¿sí? Hay que contarle al paciente qué tiene, así él entiende también, ¿sí? Entonces, así de esa manera, si el paciente ve que tiene algo que es fuera de lo normal de su organismo, ya va a venir la próxima vez antes de caer súper descompuesto como cayó ahora, ¿sí? Siempre hay que promover hacer una consulta oportuna con los pacientes, ya sean pancreatitis o sean cualquier patología, ¿sí? Hay que advertirle que puede tener una pancreatitis recurrente, ¿sí? Si no corrige los factores precipitantes, de nuevo, que deje el alcohol, que deje de fumar, que deje todo lo que le hace mal, que le deje a la ex también, si le hace mal, que le deje. Todo hay que dejar, todo lo que le hace mal tiene que dejar. La consulta de control luego del alta, ¿sí? Por lo general se hace a la semana, salvo que el paciente tenga algo que él esté viendo que no está bien en su organismo, ¿sí? Acá dice entre la segunda y la cuarta semana, pero algunos te dicen que podés hacerlo en la primera semana, o sea, una semana después del alta le tenés que ver a tu paciente, ¿sí? Entre la segunda y la cuarta también. Bueno, hasta ahí era pancreatitis aguda, ahora pasamos a pancreatitis crónica, ¿sí? Dice que es un proceso inflamatorio, como dice el nombre ya, es crónico, ¿sí? ¿Y cómo va a ser? Como les dije hoy, va a haber fibrosis, entonces va a haber lesiones fibróticas de forma permanente. Cualquier tejido que se fibrosa no se regenera más. Entonces, la causa más frecuente, de nuevo, volvemos a lo mismo, es el alcoholismo crónico, el tabaco. Y después hay otros factores menos comunes que son factores hereditarios, autoinmunes, ¿sí? Causas idiopáticas, causas farmacológicas, pero lo más común es el alcohol y el tabaco. ¿Cómo va a venir el paciente? El dolor es el principal síntoma, de nuevo, va a ser semejante a la pancreatitis aguda, pero es como que el paciente se va a ir acostumbrando a ese dolor, entonces a medida que evoluciona la enfermedad, disminuye el dolor. Pero no es que disminuye el dolor en sí, sino lo que pasa es que el paciente se acostumbra a ese dolor y puede convivir con ese dolor. En este caso, en el de la pancreatitis crónica, se necesita más del 90% de la función exócrina del páncreas para que aparezcan manifestaciones de mal digestión, ¿sí? Va a tener marcada pérdida de peso, ¿sí? El paciente en este caso no pierde el hambre, ¿sí? Pero pierde peso, o sea, él come como comió siempre, pero pierde peso de manera abrupta, ¿sí? En 3-4 meses vemos que él perdió mucho peso. ¿Y por qué va a hacer esto? Porque va a tener una diarrea esteatorreica, ¿sí? ¿Sí? Va a estar constantemente con diarrea. En la pancreatitis aguda, al fibrosarse, lo que se afecta en sí son los islotes pancreáticos, ¿sí? Y con el pasar del tiempo, o de los años, como dice acá en el slide, lo que podemos ver es que en un gran porcentaje de pacientes se desarrolla lo que es la diabetes mellitus, ¿sí? ¿Por qué? Porque los islotes no trabajan como deberían trabajar de manera correcta. El diagnóstico de la pancreatitis crónica, vamos a tener los signos que van a ser compatibles con la pancreatitis. Va a haber, si le hacemos una endoscopía, lo que vamos a encontrar son alteraciones morfológicas, ¿sí?
vamos a ver que el páncreas no está como debe estar, vamos a ver la fibrosis, vamos a ver que puede estar disminuido de tamaño. Todo esto gracias a que el paciente no se controló adecuadamente. La prueba diagnóstica hoy en día es la endoscopía. Y para estar confirmado es necesario la existencia de alteraciones del parénquima. Todo lo que le dije recién, atrofia, calcificaciones, vamos a encontrar esto que dice acá, polilobulación, ¿sí? Es como que va a estar más dividido el páncreas, por decirlo así. Alteraciones ductales, ¿sí? El conducto de Wilson o el conducto coledociano va a estar más dilatado. Y después tenemos test que van a ser directos e indirectos. Los directos determinan la función pancreática basándose en lo que es la recolección del jugo pancreático. Y los indirectos lo que van a hacer es, por medio de la materia fecal, van a buscar lo que es la elastasa o el test de aliento, en donde va a estar marcado con triglicéridos. ¿Cómo es el tratamiento en estos casos? Primero que nada, medidas higiénico-dietéticas, que el paciente deje el alcohol, que deje el tabaco. ¿Por qué? Porque si no lo deja, su pancreatitis y todo el estado, porque no va a ser solo una pancreatitis, va a tener, como les dije hoy, va a tener una hepatitis, va a tener hipertensión, va a tener muchas otras cosas que van a hacer que el paciente tenga un mal pronóstico de vida, ¿sí? O sea, sí o sí tenemos que ayudarle a que él deje el tabaco y el alcohol y tenga una vida más sana, ¿sí? De nuevo, ¿qué le vamos a recomendar para el dolor? Analgésicos, ¿sí? Acuérdense que la morfina no se le da a estos pacientes, por más que estén internados, ¿sí? Para el caso del dolor intratable, lo que se recomienda directamente es la cirugía, ¿sí? Y lo que se hace hoy en día es administrarle enzimas. ¿Para qué se le administran las enzimas? Para evitar la estatorrea y para evitar el dolor. Y bueno, también se le administra obviamente insulina para tratar lo que es la diabetes en sí. Y después tenemos un tratamiento autoinmune, que es la administración de corticoides sistémicos, que lo que producen es la resolución de las pseudomonas y la estenosis asociada, ¿sí? Va a disminuir eso a través del corticoide. Acuérdense que el corticoide lo que hace es desinflamar, por eso disminuye la estenosis que hay. A nivel quirúrgico, de nuevo, como les dije recién, para aliviar el dolor se va a usar, ¿sí? Para preservar lo que es la función endocrina y exócrina. Siempre antes de hacer una cirugía, ¿qué es lo que debemos hacer? Una tomografía computarizada y una colangio pancreato retrógrado endoscopía, ¿sí? Para poder ver en qué estado está el páncreas y qué es lo que hay a su alrededor, ¿sí? Porque no podemos entrar a ciegas en una cirugía. Siempre tenemos que tener una imagen que respalde lo que nosotros estamos por hacer. Y bueno, dependiendo de dónde está la lesión en el páncreas, porque no siempre está todo el páncreas afectado, sino que es una parte, es que va a depender la técnica con la que se va a operar al paciente, ¿sí? Y bueno, lo que acá dice más de lo mismo de lo que les dije hoy. Las principales indicaciones para el tratamiento quirúrgico de la pancreatitis crónica van a ser el dolor persistente, que es incontrolable, si le damos medicamentos
medicamentos fuertes para que le pase el dolor y no le pasa, ¿sí? Que tenga, que con frecuencia estén relacionados con el mal drenaje del conducto de Wilson, ¿sí? Va a tener obstrucción o estenosis del conducto de Wilson, y entonces esos dolores no pasan, ¿sí? Ahí hay que operar. Si el paciente está con una ictericia obstructiva, si tiene complicaciones por cáncer, por algún tipo de cáncer que esté estenosando el conducto, ¿sí? En todos esos casos sí o sí hay que hacer cirugía. Bueno, este slide es más de lo que ya le estoy diciendo de hoy, ¿sí? Prevenir el dolor, preservar la función endocrina y exócrina, prevenir previamente a la cirugía, la tomografía computada y la colangiopancreato retroendoscopía, y para ver o sea, previo a la cirugía tenemos que ver cómo está el tamaño del conducto pancreático y el conducto biliar, y dónde está el foco de la pancreatitis en sí. Bueno, pasamos a lo que es el adenocarcinoma pancreático, ¿sí? Ya estamos terminando casi, chicos, aguanten unos minutitos más y ya terminamos. El adenocarcinoma pancreático, ahora pasamos a lo que es cáncer ya, ¿sí? Solamente le voy a dar 2 tipos porque si no se hace muy larga la charla. El adenocarcinoma pancreático, sí, es el tumor más frecuente del páncreas. Y en la mayoría de los casos, ese tumor va a originarse en lo que es los acinos pancreáticos. ¿Sí? Entonces, ¿dónde tenemos más acinos? En la cabeza pancreática. Y después dice que la segunda parte más frecuente, en donde podemos encontrar el adenocarcinoma pancreático, es en el cuerpo del páncreas. Otra vez, la etiología asociada a lo que es cáncer de páncreas, en este caso un adenocarcinoma, va a ser el tabaco. Pero también tenemos otras causas, como por ejemplo una mala dieta, que tenga pancreatitis crónica, ¿sí? En la pancreatitis crónica, si no se resuelve, puede evolucionar a un cáncer de páncreas. Puede que el paciente tenga que sea diabético y también esté mal controlado, que tenga antecedentes familiares, mutaciones del BRCA2, que tengan aumento del riesgo con el síndrome de Lynch-Peutz-Jeghers, y hay ciertas familias en donde, hay ciertos componentes heredofamiliares que van a hacer que el paciente pueda tener cáncer de páncreas. La clínica, ¿sí? El dolor es el síntoma más frecuente y se va a localizar en el epigastrio. El dolor es un dolor sordo que irradia hacia ambos hipocondrios, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que va a ser un dolor en cinturón. Se va a dirigir hacia la espalda, ¿sí? Cuando el dolor es muy intenso, se sugiere invasión retroperitoneal e infiltración en los nervios espláncnicos, ¿sí? Por eso el dolor al infiltrarse en los nervios, el dolor es mayor. El paciente acá tiene una pérdida de peso muy marcada también, que es el signo más frecuente, ¿sí? Por eso en una pancreatitis crónica siempre hay que hacer diagnóstico de imagen y hacer diagnóstico diferencial con cáncer, ¿sí? Con adenocarcinoma. ¿Por qué? Porque en los 2 casos el paciente va a tener una pérdida de peso muy marcada, ¿sí? Va a estar anoréxico, ¿sí? Acá ya lo contrario de la pancreatitis crónica. Va a estar anoréxico, va a tener vómitos que van a contribuir a los efectos del propio tumor, ¿sí? Va a estar ictérico,
esa ictericia va a ser progresiva, ¿sí? Excepto en lo que es los ampulomas. Ahí la ictericia va a ser fluctuante. ¿Por qué? Porque va a haber una obstrucción transitoria nomás en el colédoco, ¿sí? Entonces, de a momentos tiene ictericia, después pasa un tiempito, no tiene ictericia y así, ¿sí? ¿Por qué? Porque va a obstruirse y después de eso obstruirse el conducto del colédoco. Puede asociarse a lo que es prurito, ¿sí? Por la colestasis, ¿sí? El paciente no va a dejar de rascarse. La verdad que ustedes le ven la piel al paciente y es impresionante. Aparte de verlos en algunos casos amarillos, el prurito que tienen o sea, hace que se lastimen toda la piel. Bueno, obviamente va a tener diabetes mellitus. Si se piensa en la diabetes mellitus, es un factor de riesgo para el desarrollo del cáncer de páncreas y se desconoce su relación causal, pero su riesgo aumenta en diabéticos al momento del diagnóstico. ¿Sí? Pero a la vez, si el paciente no era diabético, pero tiene un cáncer de páncreas, en este caso un adenocarcinoma, el adenocarcinoma puede producirle una diabetes mellitus al paciente, ¿sí? O sea, puede ser de una forma o de la otra, cualquiera de las dos. Bueno, acá de nuevo aparece lo que es el signo de Hauser-Terrier, ¿sí? Que dice que cuando hay una vesícula agrandada, indolora en un paciente ictérico que no tiene cólicos biliares, ¿sí? Siempre hay que pensar en lo que es una patología maligna o un cáncer, ¿sí? Eso más que un signo es como una ley. Todo paciente que tenga la vesícula inflamada, que esté ictérico, pero que no tenga que no tenga cólicos biliares, perdón que me estoy trabando toda, que no tenga cólicos biliares, sí o sí tenemos que pensar en un cáncer hasta que se demuestre lo contrario, ¿sí? Es como una ley eso. El síndrome de Trousseau, ¿sí? El paciente va a tener flebitis superficial, que pueden ir cambiando de lugar, ¿sí? Hemorragia digestiva alta, ¿sí? ¿Por qué? Porque se infiltra el duodeno y en el estómago. Entonces va a tener hemorragia digestiva alta. Varices gastroesofágicas, esplenomegalia, ¿sí? Eso puede provocar trombosis de la arteria esplénica y puede ser comprimido por un tumor. Y si este cáncer o este adenocarcinoma llegase a metastatizar, lo va a hacer en el hígado, ¿sí? Principalmente lo hace en el hígado. Pero también podemos encontrar que va a estar alojado en ganglios linfáticos regionales, en el peritoneo y en los pulmones. El diagnóstico, de nuevo, tomografía computada abdominal y resonancia magnética pancreática. Sí, estos son como un gol estándar, por decirlo así, en donde lo que vamos a tener es la imagen del páncreas que va a estar inflamado, vamos a ver las vías biliares inflamadas, el cáncer va a estar invadiendo los vasos y va a hacer metástasis, ¿sí? Y es por eso que cuando se hace la tomografía computada, ya se hace la estadificación, ¿sí? En qué estadio está el paciente. Después podemos hacer una ecoendoscopía, podemos buscar sí o sí los marcadores tumorales como el CA199, que como dice ahí es poco específico, poco sensible, pero es específico, ¿sí? El marcador tumoral lo que nos va a hacer es
ayudarnos para el seguimiento y el pronóstico del paciente, no para el diagnóstico. Podemos hacer una ecografía abdominal, podemos hacer la colangiopancreato y podemos hacer, eso sí, una biopsia que sabemos que no es necesaria antes de la cirugía. ¿Por qué? Porque con la tomografía nosotros ya estadificamos, ¿sí? Pero sí es necesaria si nosotros vamos a hacerle un tratamiento neoadyuvante o sea, neoadyuvante previo a la cirugía, o que nuestro paciente tenga una enfermedad, ¿sí? Un adenocarcinoma que no pueda ser resecado. En esos casos le hacemos una biopsia, ¿sí? Y el tratamiento, el único es la cirugía. Acá es lo único que podemos hacer es cirugía, ¿sí? Tumores menores de 2 centímetros y en algunos casos, dependiendo de la localización y algunos otros criterios, se puede hacer si son mayores de 2 centímetros, pero por lo general solo se opera si son menores de 2 centímetros. Si la neoplasia, como dice acá, afecta a lo que es cabeza, duodeno o el conducto de, la pancreatotomía cefálica de Whipple, es la cirugía de elección, ¿sí? Si afecta solo cabeza y duodeno. Y si afecta al cuerpo y la cola del páncreas, lo que se indica es una pancreatectomía distal, ¿sí? Siempre tenemos que hacer la imagen para saber de cómo vamos a tratar a nuestro paciente. ¿Sí? Como les dije hoy, en lo que es pancreatitis crónica, siempre vamos a tratar de conservar la función del páncreas, ¿sí? En este caso lo que se va a tratar de conservar es la función exócrina. Y por último tenemos la neoplasia mucinosa papilar intraductal, que es una lesión que es quística, pero es premaligna. Eso tienen que acordarse. En el adenocarcinoma pancreático es un tumor, es muy frecuente en el páncreas. En cambio, en la neoplasia mucinosa papilar es una lesión quística premaligna del páncreas, ¿sí? Va a ser, como dice su nombre ya, es intraductal, va a comprometer lo que sean papilas, va a afectar lo que es el epitelio productor de mucina y lo que es muy característico acá en esta neoplasia es que va a haber una dilatación del conducto principal y de las ramas secundarias del páncreas, ¿sí? Se va a localizar también en cabeza pancreática. Bueno, esto ya es un poco más de etiología, pero se va a dar en ambos sexos por igual, hombre o mujer, a partir de los 60 años, ¿sí? La mayoría de los pacientes van a ser asintomáticos y pueden venir a la consulta por un dolor abdominal, ¿sí? Pero el dolor abdominal puede ser tanto repentino como puede ser un dolor abdominal que va a ser difuso de varios días de evolución, ¿sí? Lo característico acá es que el paciente, aparte de tener este dolor abdominal, va a referirnos que va a tener pérdida de peso. Nosotros lo controlamos a nuestro paciente y lo vemos histérico, ¿sí? Y puede ser que esté desarrollando una pancreatitis aguda o una insuficiencia pancreática, ¿sí? Y lo que vamos a ver es la salida de la mucina a través de la papila por endoscopía o colangiopancreato retrógrado endoscopía, ¿sí? Ahí nosotros vamos a ver cómo sale la mucina a través de la papila. Y bueno,
esto hacer una lesión quística premaligna, tenemos que controlar y tratar dependiendo de lo que encontramos, ¿sí? Y bueno, es todo. No sé si tienen alguna pregunta. Como les dije, si quieren sacar fotos o si sacaron foto y quieren subir en Instagram, pueden hacerlo y etiquetarme en @medcamps, que voy a estar subiendo. Y si no, bueno, si por ahí ahora no les surge alguna pregunta, pero más adelante les surge alguna pregunta, ya sea de pancreatitis en sí o de cualquier tema, pueden escribirme a mi Instagram, que voy a estar respondiéndoles. Y bueno, eso es todo. También si quieren, entren a mi Instagram y pueden ver o pedirme de sumarse al grupo de Telegram que tengo, en donde doy clases de semiología. Si a alguno le interesa, es un poco de semiología y un poco de clínica. Si les interesa, sean bienvenidos. Y es todo. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Bárbara. Tenemos una pregunta respecto a sobre la amilasa y la lipasa. ¿Cuál de los dos se eleva primero? Sí. ¿Cuál de los dos? No me estoy acordando ahora, pero si no me equivoco, la amilasa es la que se eleva primero. Si me dejan buscar, no tengo acá mis libros porque estoy en la casa de mis abuelos, pero busco ahora cuando vuelvo a mi casa y les respondo por mis historias de Instagram, pero si no me equivoco es la amilasa. Ok, doctora. Listo, bueno, creo que eso sería la única pregunta y pues daríamos como culminada la ponencia. No sin antes invitar a los participantes a que puedan unirse al... va a haber un pequeño cuestionario rápido, breve, ¿no? sobre el tema expuesto el día de hoy. Así que les invito a que puedan ir ingresando al enlace que está en el chat